mi querido Ricardo Sevilla, periodista independiente de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Si gustas opinar sobre este cabrón, y no sé si estoy haciendo bien, tú ya me dirás si estoy contrastando ideas, pensadores, como Enrique Dussel, que hoy será una de las figuras centrales de las que nos hables, y estos cabrones que se creen los pensadores de la oposición, casi casi gritando Salinas Pliego, viva la libertad de expresión, básicamente todo este choro para decir, no voy a pagar, o al menos no por el momento, lo que debo en impuestos. Mi querido Ricardo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Querido Vicente, público memorioso, abrazo recibido y bien correspondido. Bueno, Salinas Pliego no entiende la O por lo redondo. De entrada lo estoy escuchando con mucha atención. Debería saber este sujeto que la libertad no es ninguna herramienta. Yo no sé de dónde saca esta idea burda, esta idea tonta. La libertad es una facultad. Es una facultad y es un derecho de todas las personas, hombres y mujeres, para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad, y él no lo sabe porque no tomó el diccionario, porque este tarado, porque este usurero no entiende, porque ni siquiera lo comprende. Le pide, le solicita a algunos de sus colaboradores que le escriban ahí algo que va a leer, asume una defensa, lo estoy escuchando, no pedida de los ministros, porque varios de ellos, hay que decirlo, son sus chalanes, en particular Luis María Aguilar. Habla de un abuso del poder. Escuchemos el abuso del poder y nos vamos a dar cuenta que son eslóganes creados por los burdos intelectuales de derecha. Uno de sus intelectuales de cabecera, hay que recordarlo, es este personaje que se muerde la lengua, literalmente, que es Sergio Sarmiento, un tipo que se le ha dado de intelectual, que se le ha dado de escritor y que está vinculado, muy relacionado con Enrique Krause, con Héctor Aguilar Camín, con los grupos Letras Libres, Nexos, etcétera, etcétera. Dice Ricardo Salinas Pliego que la realidad no se puede ocultar. En efecto, no se puede ocultar, pero sí se puede manipular a través de las imágenes que los medios de comunicación de derecha eligen para darle a conocer a la gente. Sí, por supuesto que se puede manipular, y se puede manipular a través también del discurso, en este caso del discurso, de la narrativa de los periodistas, entre comillas, pagados, esto sí, sin comillas, porque están muy bien pagados, que se ponen frente al micrófono, frente a las pantallas, para dar a conocer este resentimiento, porque dice Ricardo Salinas Pliego que el presidente López Obrador, el gobierno que encabeza, promueve el resentimiento. Caray, llama la atención que lo diga un sujeto que todos los días insulta, ofende, mienta madres, que muestra lo más oscuro del ser humano y lo más oscuro del empresariado. Su compromiso no es en absoluto con la libertad, con ningún tipo de libertad, ni con la libertad de elegir los contenidos, ni la libertad de expresión, ni ninguna libertad. Su compromiso, lo hemos visto, es con el dinero. Y cuando tú le dices, le haces una crítica, bueno, inmediatamente lo que hace mi querido Vicente, pues es bloquearte, porque no aguanta la crítica, dice que es muy bravo, que es muy bravucón, sale con este tipo de frases hechas, pero la verdad es que la gente, y eso es lo que le duele, lo está conociendo. Ya no solamente lo conoce la gente que tiene un vínculo, digamos, de respeto, de cariño, de adhesión con la transformación, sino que además ya lo están conociendo otros personajes que formaban parte de la televidencia a la que él iba. Entonces eso es lo que le está doliendo mucho, que lo están quitando ahí, lo están descobijando y lo están mostrando tal como es, un personaje absolutamente abyecto. Y hablemos, si te parece, en este día de Enrique Dussel. El presidente muestra su luto, su respeto por Enrique Dussel, uno de los grandes pensadores de esta cuarta transformación, nacido en Argentina, nacionalizado mexicano, y quien sin duda
deja un sello en su país adoptivo, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, no solamente deja un sello, deja también pues un vacío enorme, porque, bueno, en efecto, el presidente lamenta la muerte de Enrique Dussel, un gran filósofo, y es que la noche de ayer, 5 de noviembre, se da a conocer que Enrique Domingo Dussel había muerto. Y sin duda la muerte de este filósofo, historiador, teólogo, dejará un enorme vacío intelectual, no solamente en la Cuarta Transformación, sino en la izquierda toda. Una izquierda, mi querido Vicente, que en realidad, y hay que decirlo y lamentarlo, tiene muy pocos intelectuales de su talante. Cabe destacar para aquellos que no conozcan la obra y vida de Dussel, que durante la dictadura argentina fue acusado de ser marxista e incluso fue amenazado de muerte en incontables ocasiones. Tanto era la ojeriza y animadversión contra Dussel y los pensadores de izquierda en Argentina que un año antes de que su servidor naciera en 1973, Dussel sufrió un atentado con bomba en su propia casa. 2 años después tuvo que terminar exiliado aquí en México. La persecución desde luego era persistente, radical, feroz, aquí en nuestro país, que siempre ha abierto sus puertas a intelectuales, artistas, a pensadores de izquierda. Enrique Dussel logró encontrar trabajo como profesor del Departamento de Filosofía en la UAM, concretamente en la UAM Iztapalapa y en la UNAM, muchos años antes de que la UNAM estuviera derechizada y donde los alumnos, las alumnas, por cierto, lo querían y respetaban muchísimo. Dussel era marxista, por supuesto. Por supuesto. De hecho, la gran fuente de inspiración para Dussel fue Karl Marx. De ahí parte para escribir su filosofía política. No es gratuito que la dicotomía centro-periferia que él estableció estuviera notoriamente influida por la dicotomía burguesía proletariado trazada por Marx. Y yendo un poco más allá, es importante decir que Dussel pensaba que la violencia sufrida en los países de la periferia, como los denominó, era el resultado de las violencias económica y colonial que se ejercieron por parte de los países del centro. ¿Dónde estaban esos países del centro? En Europa. Y aquí es donde Dussel avanzó mucho más incluso que el propio Marx, puesto que el filósofo alemán apenas dijo un par de frases, hay que reconocerlo, sobre las relaciones de explotación colonial, y Dussel va más allá. Otra de las aportaciones de Dussel fue que entró a fondo en la filosofía política y desde ahí observó y criticó durísimamente que la filosofía moderna hubiera reducido la participación política de la comunidad a un solo momento, el momento de la elección del representante, y de ahí no se pasaba. Así lo establecieron las filosofías modernas, y la crítica de Dussel fue que precisamente con este modelo de representación el Estado liberal negaba tosuda y sistemáticamente el uso de la democracia directa. Es que es una enorme deuda que tiene el presidente López Obrador con Dussel, porque de ahí toma su inspiración. Y es que para Dussel, Vicente, era necesario ir más allá del modelo de la dimensión representativa y complementarla con lo que denominó él una democracia participativa fiscalizadora, que no es otra cosa que un modelo mediante el cual se exige que ya no sea solamente la representación o la participación de la comunidad, sino una representación, digamos, mucho más profunda. De ahí que él haya dicho que para que hubiera un auténtico cambio de sistema democrático, habría que ejercer el poder directo. ¿Y de dónde iba a emanar ese poder directo? Directamente de las bases de las comunidades. Es decir, en los barrios, en las aldeas, podríamos decir ahora y agregar que en las colonias,
De esa manera es como, de acuerdo con Dussel, la comunidad iba a asumir un papel nuevo y distinto a la mínima participación que lamentablemente ha sido o fue relegada en la filosofía moderna. Definitivamente un vacío enorme. Yo debo confesar que me adentré en el estudio de personajes, obra y vida de personajes como Caro Toapel, que incluso fui a ver a la Facultad de Filosofía y Letras en vivo, a Jürgen Habermas, que fui a ver a la Universidad Iberoamericana, a Emmanuel Levinas, a Paul Ricoeur, a Paul Benchot, a muchísimos, gracias al eminentísimo o a la eminentísima tarea de Enrique Dussel, también como un gran educador. Y bueno, pues él es representante de la filosofía de la liberación. Será también muy importante que se dedique, yo creo que varios espacios, al análisis de la filosofía de la liberación, los personajes, lo que proponían, lo que hacían y varios de los conceptos, yo diría que muchísimos que están todavía vigentes. Ojalá y todavía hubiera pensadores en la UAM, creo que todavía los hay y notables, pero también en la UNAM, donde están derechizados, pero creo que Enrique Dussel definitivamente dejará un enorme, enorme vacío. Pensadores como él, cronistas como Carlos Monsiváis, periodistas como fue Froilán López Narváez, como lo fue Vicente Leñero, están dejando un vacío enorme y yo veo muy, muy difícil que se vayan a llenar, porque hoy hay muchos comentócratas que están imbuidos nada más por el derecho de decir algo, por la idea que los arrastra de opinar sobre lo que sea, pero que no piensan con detenimiento sobre lo que están diciendo. Definitivamente una gran pérdida en todo sentido, mi querido Vicente. Qué interesante lo que mencionas de la democracia participativa, fiscalizadora, mi querido Ricardo, cuando uno de las bases también de esta cuarta transformación es que el pueblo decida y fiscalice. Cuando las bases de los primeros años del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido precisamente que el pueblo lleve a cabo estas consultas populares fiscalizadoras, Ricardo. Sí, definitivamente. Es una de las grandes deudas que tiene el presidente López Obrador, dicho esto en el mejor sentido del término, porque hay personajes que el presidente López Obrador ha atendido con bastante minuciosidad, y uno de ellos es Enrique Dussel, este pensador que por ahí iba, incluso en algún momento intentó ir por ahí Javier Sicilia, el padre Maza, los fundadores de la revista Proceso, pero que en algún momento se extraviaron, se perdieron. Yo esperaría que el canal 14, el canal 11, el canal 22 le dedicaran sendos programas al pensamiento de Enrique Dussel, a todos los que estuvieron trabajando con él en la filosofía de la liberación, este movimiento intelectual que muchos han querido constreñir, pero que no se puede, porque es un movimiento sumamente heterogéneo en el que participaron filósofos, filósofas también, venidas de diferentes corrientes. Aquí lo intentaron, insisto, en la revista Proceso, cuando la dirigía Julio Scherer, él la dirigió y la fundó, pero yo creo que es muy necesario que se entienda esta filosofía, ciertos conceptos, sobre todo porque hicieron una crítica tremenda a la historia del continente, que ellos veían como un obstáculo, sobre todo porque ese pensamiento venía desde Europa. En ese sentido, la filosofía de la liberación, el pensamiento de Enrique Dussel, pues es un ejercicio que se vuelca críticamente hacia las formas de interpretación europeas, asume con todas sus letras que teoría y práctica, o él le llamaba praxis, son dos elementos que están íntimamente vinculados, intrínsecamente dependientes, y bueno, pues habría que estudiar a Enrique Dussel, a Rodolfo Kusch, a Aníbal Fornari, a Horacio Ceruti, a muchos, muchos otros personajes que se encargaron, insisto, de leer críticamente la historia del continente y consiguientemente, pues, se volcaron a analizar minuciosamente los conceptos, las categorías con las que se han justificado diversos proyectos civilizatorios. Y bueno, pues esperemos que ahí entren en acción
en el canal 14, en el canal 11, en el canal 22. Esperemos que haya incluso en diferentes revistas de pro 4T o de izquierda. Yo pediría como un lector, pues un especial, como los que hacen en el periódico en la jornada semanal, un especial sobre el pensamiento de Enrique Dussel desde diferentes perspectivas. Esperemos que así ocurra. Por lo pronto, ya les estamos ganando, como siempre, la nota y el análisis a estos medios que están echados sobre sus laureles. Pero bueno, en la derecha yo veo muy difícil que vayan a hacer un programa en el canal 40, en la mesa de Leo Zuckerman. Yo eso lo veo muy difícil, aunque deberían, mi querido Vicente. Así es, Ricardo, y estaba viendo una expresión tuya y dije, ahora entiendo por qué Marco Levario Turcot, el director de la cochinada esa de revista, etcétera, dice lo que dice: la UNAM determina que Xóchitl Gálvez no plagió, y ahora, insisto, entiendo por qué trae campaña desde la revista, etcétera, este vocero de los malandros, de que la que plagió fue Claudia Sheinbaum. Hágame usted el favor, escuche. Como una política. A pesar de que el viernes 3 de noviembre las autoridades universitarias la exoneraron del plagio en el que ella incurrió al elaborar la tesis de licenciatura, este plagio permanece y será una impronta en su propia carrera. Y un ejemplo más, ella también de su propio talante autoritario, porque así lo exhibió en la red social Twitter, cuando advirtió que ella no había pedido que le revisaran ningún trabajo y con ello estaba contraviniendo la autonomía de la universidad y también a las facultades y responsabilidades que tienen las autoridades de esta casa de estudios. Y aunque la exoneraron, vaya palabra, ella misma se enoja porque le dicen que precise en colocar las citas como es debido. Y aunque en efecto el rector Enrique Graue, a unas horas de dejar el cargo, no quiso más problemas y se lavó las manos, ahí queda ese plagio demostrado por Guillermo Sheridan hace algunas semanas. Bueno, pues ahí está lo que dice, ahí está lo que dice Marco Levario Turcot. Dice que una investigación de la revista etcétera demuestra que la candidata del oficialismo no solo plagió en su tesis de licenciatura, sino además en la que presentó para la maestría, mientras que la confesa Xóchitl Gálvez es absuelta, exonerada en esa UNAM derechizada que tanto hemos señalado, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, no me sorprende nada lo que hace este sujeto, dueño del Pasquín, etcétera. También forma parte de estos sujetos elementales que se siente filósofo, es un filósofo de opereta, de baño público, y yo diría, por otra parte, que estoy anonadado ante la vileza que se anida en la UNAM. Diría que me sorprende que el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería haya resuelto con las manos en jarras que Xóchitl Gálvez no plagió. Me sorprendería, sobre todo teniendo en cuenta esto que mencionas, que fue la propia Xóchitl Gálvez quien aceptó con esa sonrisa boba y cínica que siempre la acompaña, que sí, que la había pendejeado, así lo dijo ella misma. Xóchitl aceptó que había tomado de aquí, de allá, muchos fragmentos sin citar las fuentes para realizar el informe con el cual se tituló. Es decir, ella aceptó el plagio y dijo, bueno, si en la UNAM quieren, yo vuelvo a hacer el trabajo. Y lo interesante es que la UNAM le dijo que sí, la absolvió y le dijo, sí, Xóchitl, no te preocupes, no pasa nada, tú colocas las citas y no hay fijón. Carajo, lo interesante es que nadie en la derecha se indignó.
Guillermo Sheridan no escribió ninguna columna en el Universal al respecto, no publicó nada en Latinus, rasgándose las vestiduras, ni alzando la voz ante el plagio de Gálvez. Tampoco se indignaron Héctor Aguilar Camín, ni Enrique Krause, ni nadie de las huestes de Nexos y Letras Libres, que se indignaron muchísimo cuando el supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Todos callaron ante el plagio de Xóchitl Gálvez. El único que pareció indignado fue este mequetrefe, este sujeto, Marco Levario, que después de que nosotros revelamos el plagio, se montó en el tema para tratar de denostarnos, pero tuvo que tragarse sus palabras para llamar la atención de Xóchitl, pero eso solo duró un suspiro, porque usted ya conoce la sevicia de este sujeto, porque el dueño del Pasquín, etcétera, se contentó rápidamente con la candidata de Claudio X González después de que se fueron a tomar un desayuno. Sí, diría que me sorprende la indiferencia de la UNAM, la indiferencia de estos pasquineros, pero no, lamentablemente, mi querido Vicente, la verdad es que, al igual que muchas personas, estoy acostumbrado a su indignación selectiva. Le corrijo al tarado de Marco Levario, que dice que le faltan unas horas a Enrique Graue para irse. No, le faltan todavía más de 10 días, así que infórmate bien. Dices que eres periodista, no lo eres un sujeto resentido que trata de llamar la atención sobre estos trabajos burdos que presentan. No han hecho ninguna investigación y no lo han hecho porque son incapaces de ejercer el periodismo y lo quieren aprender en 2 semanas. No se puede, Marco Levario. Si no lo aprendiste en tu adolescencia, en tu juventud, y todo tu equipo de pasquineros, no lo van a aprender ahora. Sus retratos literarios que nos dedican a ti en el primer tomo y a mí en el segundo, entre otros colegas, no son sino calumnias que estos personajes fueron inventando, algo así como lo que hacen en todo momento todos estos escritores de derecha. Hay vacíos y ellos se los inventan. Yo estoy vivo, tú estás vivo. La mayoría de las personas que estos personajes ahí describieron en sus libelos, estamos vivos. Nos pudieron preguntar, pero como no son periodistas, se pasaron por el arco del triunfo ese tipo de cosas. Entonces, no hay que hacerles casos. Este sujeto está pensando también en la posibilidad de regresar a TV Azteca. Allá estuvo trabajando, lo maltrataban, le daban de patadas en la cola. Perdón por el exabrupto, pero era así, lo trataban muy mal. Hay que preguntarle por qué Lolita de la Vega le dio una patada en la cola, y ella nos va a responder seguramente muy feliz por qué lo corrió y por qué lo han corrido de todos lados, mi querido Vicente. Y antes de que te vayas, Ricardo, le acabo de compartir a nuestro querido don David un video que va a dejar la víbora chillando. De hecho, ya veo hasta Chumel Torres, imagínate con lo que estoy diciendo, a Chumel Torres y a todos los voceros de la derecha muy enojados por lo que ocurre en Jalisco. Pues resulta que Pedro Kumamoto, este muchacho, o ya no tan muchacho, ¿no? Pero este político que en algún momento irrumpió desde una independencia, algunos lo cuestionarán, supuesta independencia en la política de Jalisco y también a nivel nacional, ha anunciado un acuerdo importante que no tiene muy contento, que digamos, a Enrique Alfaro, a Movimiento Paniaguado, ni siquiera a Claudio X González y a los del PRIANREDE. Vean y escuchen. Por eso, en conjunto decidimos que futuro no podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras la política alfanista y de los gobiernos naranjas les siguen robando el futuro a las siguientes generaciones. En la militancia de futuro llegamos también a un consenso, y es de que si para lograr este cambio había que dialogar con otras fuerzas políticas, lo íbamos a hacer siempre y cuando existiera una coincidencia en nuestra razón de hacer política, una agenda que fuera con nuestras luchas. A partir de eso, tomamos la decisión
de construir un proyecto de cambio para el Estado de Jalisco con la única fuerza política que encontramos coincidencias para establecer una agenda común por los derechos de las personas. Por este motivo, el día de hoy anunciamos nuestra coalición con Morena, PT, Verde y Hagamos. Hoy anunciamos que haremos un gran movimiento que dé por una vez por todas que le puedan poner fin a los gobiernos naranjas y que nos permita sacar adelante en el Congreso de Jalisco reformas por el derecho a decidir, por el derecho a la vivienda, por el derecho al agua para las siguientes generaciones, por los derechos de las víctimas, por un nuevo modelo de seguridad y otras muchas reformas que Movimiento Ciudadano ha detenido con todas sus fuerzas. Vamos a dar la lucha y vamos a ganar Zapopan. ¿Cómo ves, mi querido Ricardo Sevilla? Con justa razón están que echan espuma por la boca los de la derecha luego del anuncio de que Futuro de Pedro Kumamoto se une a la coalición Juntos Hacemos Historia en Jalisco con Morena, PT y Verde para buscar sacar a Movimiento Ciudadano. Y creo que es una noticia para analizar a futuro, Ricardo Sevilla. Sí, hay muchas críticas en torno a esta decisión de Kumamoto. Yo creo que quien hace esas críticas elementales entre blanco y negro no ha entendido entonces muy bien la política. La política se trata de eso, de hacer acuerdos. La política se trata no de llegar al poder, sino traer una propuesta. Me parece que la propuesta de Pedro Kumamoto fue muy interesante desde hace tiempo. Fue por el lado de la independencia, logró vencer allá en el estado de Jalisco a las fuerzas políticas que pues estaban anegándolo todo. Creo que ahora él ha visto algo ahí en el Movimiento de Regeneración Nacional que lo ha traído. Se pueden criticar las formas, se puede criticar la forma de hacer política, habrá quien le llame chapulín, habrá quien lo reciba con los brazos abiertos, pero sin duda serán más las personas que se alegren. ¿Por qué? Pues porque la idea es sacar a Movimiento Ciudadano, la idea es sacar a personajes como Alfaro, a personajes del PAN, porque Movimiento Ciudadano no es otra cosa que el PAN naranja. Ahora, lo que me ha sorprendido mucho no es solamente lo de Kumamoto, sino de muchos otros personajes que he estado viendo en redes sociales que se están desgarrando las vestiduras y dicen, es que los puros y los impuros. Hoy el presidente López Obrador deja establecido muy bien esta parte. Dice, a ver, ya basta con los puros, les jala las orejas. Y yo he de decir que en lo personal lo entiendo muy bien, porque cuando yo trabajé en el periódico Excelsior, cuando trabajé en el periódico La Razón, cuando trabajé en otros medios de comunicación que son de la derecha, entonces ellos dijeron, no, es que no podemos admitir a Ricardo Sevilla aquí porque escribía en Excelsior, pues porque escribía en Letras Libres, porque esto y lo otro. A mí me parece que eso es algo elemental. Creo que mucha gente ha escrito, el propio Roger Bartra escribió durante muchos años en La Jornada y dirigió en La Jornada semanal y ahora es un personaje de derecha. Entonces, yo creo que hay que ver las motivaciones, hay que analizarlas a modo. Veo a muchos jóvenes, incluso que yo creía que iban en la ruta del periodismo, pero que hoy desde el ebrardismo se están lanzando o pretenden lanzarse como legisladores. Eso me ha sorprendido mucho, porque entonces veo que no era legítimo su deseo de ser periodistas y estaban buscando otra cosa. Es un tema que también habría que analizar a profundidad. Yo estoy en desacuerdo con chapulines, con plurinominales, con personajes que han demostrado ser lesivos al pueblo de México y que van a engrosar las filas de un movimiento que definitivamente tiene todas las de ganar. Pero en cada caso habría que analizar meticulosamente si se va a aportar o si se va a desacreditar. Por ejemplo, el clavadista Rommel Pacheco, pues es uno de los personajes que le van a manchar un poco esa parte del movimiento, pero habrá otros que sí van a sumar. Entonces creo que no se les puede poner en la misma olla, habrá que analizar a cada uno de los perfiles
que se quieren integrar y que sí pueden aportar. Y bueno, la idea es sacar a la derecha, esta derecha terrible que ha gobernado en diferentes estados y en particular lo de Kumamoto, no me parece sorpresivo, habrá que analizarlo con detenimiento, mi querido Vicente. Claro que sí, Ricardo, te mando un abrazo como todos los días. ¿Y por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus espacios, maestro? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos pendientes de la información. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.